Buenas noches, profesor Edwin, compañeros. Mi nombre es Sandra Milena Narváez. Soy estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. A continuación voy a presentar mi exposición sobre tablas de retención documental. Entonces, para iniciar, las tablas de retención documental son un instrumento archivístico compuesto por series y subseries con sus respectivos tipos documentales, los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada una de las etapas del ciclo vital del documento. Las tablas de retención documental son importantes porque facilitan el manejo de la información en la organización, contribuyen a la racionalización de la producción documental, facilitan el control y acceso a la información a través de los tiempos de retención, garantizan la selección y conservación de los documentos históricos, regulan las transferencias en las diferentes etapas del documento, permiten el manejo integral de los documentos, facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total e identifican y reflejan las funciones institucionales de la entidad. La normatividad que lo regula está sustentado en el Acuerdo 012 de 1991, donde se estableció un periodo de 6 meses para las entidades de organismos nacionales del orden central para la presentación de la propuesta de sus tablas de retención documental. En el Acuerdo 09 del año 1995 se reglamenta la presentación de las tablas de retención documental al Archivo General de la Nación, ordenadas por el Decreto 1382 de 1995. Más adelante, en el año 2000, con la Ley 594, se hizo la obligatoriedad de las tablas de retención, es decir, será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar tablas de retención documental. Con el Acuerdo 39 del 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 del año 2000. El artículo 22 del Decreto 2578 del 2012 se determina la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Con el Acuerdo 04 del 2013, en este se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental. ¿Cómo se diseñan y qué etapas o actividades debo seguir en su diseño? Para elaborar las tablas de retención documental tenemos 4 etapas. La primera etapa se habla de la investigación preliminar sobre la institución. Entonces aquí hay unas actividades que se deben hacer que son como buscar la información referente a la empresa, la cual permite identificar sus funciones y las dependencias por las que está conformada la empresa. Se consultan las normas vigentes que inciden en la producción, trámite y conservación de los documentos. Se consultan los manuales de funciones de las dependencias. Se consulta el organigrama donde refleje la estructura de la empresa y se realizan entrevistas con los jefes de la dependencia con el fin de identificar las unidades documentales de cada una de ellas y de los valores de la documentación, también el trámite documental dentro de la empresa. La segunda etapa es el análisis e interpretación de la información recolectada. En esta etapa, con la información que ya levantamos en la primera etapa, en la investigación, lo que hacemos es conformar las series con sus respectivos tipos documentales y también creamos el cuadro de clasificación de series y subseries para toda la institución. La segunda actividad es la valoración y selección documental. Luego de identificar las series, se realiza su valoración de acuerdo a la normatividad para determinar el tiempo en que deben permanecer los documentos en cada una de las etapas del archivo. La tercera etapa es la elaboración y presentación de las tablas de retención. Se procede a realizar la propuesta de las tablas de retención documental de acuerdo a la conformación de series y a la valoración realizada en la segunda etapa. En esta etapa tenemos 3 actividades importantes.
Está la elaboración de la propuesta, teniendo como punto de partida las series y subseries documentales que hicimos en la etapa número 2. Tenemos la presentación y el aval de la propuesta de la tabla de retención mediante un acta de comité del archivo de la entidad. Y posteriormente tenemos la remisión de las tablas de retención documental al comité evaluador de documentos para estudio y trámite, acompañada de los anexos que sustenten los procesos y criterios empleados en su elaboración. Ya la cuarta y última etapa es la aplicación de las tablas de retención. Entonces, una vez elaboradas y aprobadas las tablas de retención documental, debe hacerse su difusión a toda la empresa. Es necesario indicar la fecha a partir de cuándo es obligatorio el uso y la aplicación de la tabla, el instructivo para su aplicación y las normas para la organización de los archivos de gestión en concordancia con la tabla de retención documental. Bueno, los instrumentos que se utilizan para la generación y el diseño de la tabla de retención documental están las encuestas. Una encuesta es la que se hace en la oficina, donde es una encuesta muy general para conocer cuáles son las funciones de la oficina. Se preguntan temas relacionados a la ubicación, funciones y volúmenes de producción, además el manejo con el cual se organiza la información. Y la segunda encuesta es la encuesta a la unidad documental. Esta encuesta ya es más específica, va enfocada a cada uno de los documentos que produce la entidad. Entonces está relacionado con el trámite, frecuencia de producción, ordenación, estado de conservación, tiempos, consultas y transferencias. Entonces aquí lo que hacemos es levantar la información de cada uno de los documentos que produce o genera o recibe o almacena la oficina a la cual estamos levantando la información. Otro instrumento para la generación y el diseño de las tablas de retención documental es el cuadro de clasificación. Este es un instrumento archivístico donde se relacionan todas las series y subseries documentales con su correspondiente codificación. Entonces aquí tenemos un ejemplo del cuadro general de clasificación de series y subseries documentales. Entonces el código de serie documental es un código interno que se da en el proceso de valoración documental. Cuando estamos levantando el inventario documental de cada una de las oficinas, se asigna un código para la serie documental. En este caso, el código para la serie de actas es el 5. Luego se levanta un código para la subserie documental. Más adelante, el nombre de la subserie documental. Entonces, tenemos actas de asamblea, actas de consejo directivo, equipos de trabajo, actas de grupo primario. Lo que se hace con la tabla de clasificación documental es asignar un código a las series y un código a las subseries. Estos códigos van inmersos posteriormente en la tabla de retención documental. Tenemos otro ejemplo que es el código de la serie documental 3, el nombre, autorizaciones, código de la subserie 1, nombre de la subserie, autorizaciones de equipos de apnea. Tenemos también otro instrumento para la elaboración de las tablas de retención documental, es el cuadro de valoración documental. Este es el proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo. Entonces aquí tenemos el formato de tabla de valoración documental, la entidad que lo produce, la oficina, aquí es el código, asunto, tema, retención en años, en el archivo central y aquí en la disposición final. Si nosotros lo damos a una conservación total, a una eliminación, a una conservación por imagen. Entonces, esta es nuestra tabla de valoración documental. ¿Cómo se aprueban y quiénes deben aprobar las tablas de retención documental? Bueno, de acuerdo al artículo 8 del Acuerdo 03 del 2013, dice que las tablas de retención documental deben ser aprobadas mediante un acto administrativo expedido por el representante legal de la entidad con previo consentimiento del archivo interno, del comité interno de archivo,
¿Cómo se aplican en la organización y a partir de qué momento? Entonces, las entidades tienen la obligación de hacer pública la definición de las tablas de retención documental. Es indispensable que los colaboradores de la entidad las conozcan mediante instructivos y replicaciones del personal especializado. ¿Cómo se ajustan o modifican las tablas de retención documental que ya están diseñadas, aprobadas y aplicadas? Entonces, luego de publicadas y de aplicadas las tablas de retención documental, se debe realizar un seguimiento y actualización de las mismas, en donde cada unidad de archivo hará un seguimiento para atender las modificaciones necesarias por los cambios de procedimiento, reformas organizacionales y funcionales. En caso de requerirse una modificación, las tablas de retención documental, estas deben ser evaluadas por la unidad de archivo y aprobadas por el Comité Interno de Archivo. Bueno, esa es toda la información que recopilé para esta exposición. Espero haya sido de su agrado y que finalmente responda a todas las inquietudes que nos plantearon al comienzo. Muchas gracias.